familia, bienvenidos a Medical Televisión, este espacio de la familia que está en vivo por la pantalla de Multivisión Federal y en dúplex por también la radio, por la 91.9, la más escuchada del dial salteño. Estamos los jueves también, a las 23, después de Cara a Cara. Nosotros recibimos permanentemente inquietudes de ustedes en vivo los martes a las 14:30. Un año en donde se nos plantea un montón de desafíos, un año en el que queremos hablar de salud desde el punto de vista profesional, médico, científico, que vamos a ir incorporando otro tipo de contenidos como testimonio de aquellas personas que pasan por distintas afecciones. En el programa de hoy vamos a hablar, por un lado, precisamente de la afección del Papa Francisco, porque vamos a aprovechar que todo el mundo está hablando de este tema, que todos los días, desde el pasado 14 de febrero, escuchamos los partes que nos llegan desde el Vaticano a través de los medios de comunicación. Queremos conocer detalles de esas palabras que por ahí no entendemos, de la mano de la doctora Clara López, que ya se encuentra con nosotros, que es neumonóloga, porque siempre en este programa estamos acompañados por un profesional matriculado y especialista en los temas que tratamos. Para comenzar, señor director, este programa es auspiciado por... El Hospital Privado IMAC Central y su amplia red a lo largo y ancho de la provincia de Salta. IMAC, estás en buenas manos. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Buenas tardes, Nora. Encantada de estar acá, de compartir este espacio importante para la comunidad, para que la gente escuche, se asesore, aprenda y también la posibilidad de que comparta sus experiencias. Lo más importante es prestar atención a los síntomas de cada una de las afecciones, porque gracias a la prevención podemos evitar, ¿no?, mucha enfermedad, podemos conservar la salud. Nosotros hemos preparado un informe acerca del parte del médico del Papa Francisco y así vamos a darle marco a este tema que desarrollamos con la doctora. ¿Le parece, señor director? El Papa Francisco se encuentra bajo tratamiento médico por una infección respiratoria agravada por condiciones pulmonares preexistentes, como bronquiectasias y bronquitis asmáticas, según informó el propio Vaticano. Este diagnóstico ha puesto nuevamente en el centro de la atención a las bronquiectasias, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a las vías respiratorias y, aunque no tan conocida como el asma o la EPOC, representan un desafío significativo en la medicina respiratoria. Las bronquiectasias son una condición crónica en la que los bronquios se dilatan de forma permanente debido a un daño en sus paredes. Esta dilatación dificulta la eliminación de secreciones, lo que genera un círculo vicioso de infecciones recurrentes o inflamación crónica que empeora la enfermedad. Sus síntomas principales son tos crónica con flema, infección respiratoria frecuente, tos con sangre y dificultad para respirar. Sus causas habituales son secuelas de infecciones pulmonares como tuberculosis, inmunodeficiencias, EPOC, asma bronquial y enfermedades como la artritis reumatoide. La condición del Papa podría estar relacionada con una infección pulmonar que surgió en su juventud, lo que podría haber contribuido al desarrollo de bronquiectasias. Además, las infecciones como la neumonía, que está siendo tratada actualmente, pueden agravar esta enfermedad. Francisco es muy vulnerable debido a su edad y fragilidad, la falta de medio pulmón derecho que le extirparon en su juventud y las exigencias de su jerarquía eclesiástica. Todo esto hace que su recuperación dependa de la capacidad de su organismo para responder al tratamiento y evitar nuevas complicaciones respiratorias. ¿Quieres saber más de este tema? Quédate en Medical TV.
Hablamos de bronquiectasias con la doctora Clara López y por supuesto la primera pregunta que le voy a hacer yo es ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Pero atención, 11 26 09 0909. ¿Tiene alguna duda acerca de alguna enfermedad que tenga que ver con los pulmones? Hacemos consultorio virtual, la doctora le va a responder cualquier inquietud. Doctora, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, Nora, como dijo el video, que fue muy claro, muy educativo, el mayor síntoma es la tos con expectoración. Es decir, no es una tos seca, sin flema, sino por el contrario, es una tos productiva y la mucosidad es abundante y espesa. Eso es el cotidiano del paciente. Bien. Distinto cuando se sobreinfecta o se complica por alguna otra situación respiratoria que puede provocar una mucosidad con un cambio de color más amarillento o amarronado o purulento, o bien el sangrado que también se mencionó. Ahora, doctora, ¿las bronquiectasias siempre son la consecuencia de una enfermedad pulmonar? No. Ajá. Las bronquiectasias pueden ser primero por un síndrome genético como es la fibrosis quística o la disquinesia ciliar, es decir, el bronquio tiene un defecto genético y eso ya nace la persona con las bronquiectasias a desarrollarse más temprana o más tardíamente, depende de muchos otros factores, pero eso puede ser genético. Puede ser desarrollado a temprana edad porque el niño sufre una bronquiolitis obliterante que como consecuencia tiene la inflamación de la vía aérea de mayor tamaño y produce esa saculación, esa dilatación de la vía aérea. Puede ser asociada a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren. Puede asociarse a problemas oncológicos como los linfomas o puede ser secundario a infecciones. Un paciente asmático tiene mayor tendencia a infectarse, puede desarrollar bronquiectasia. Un paciente EPOC que afecta primeramente otra área respiratoria puede desarrollar bronquiectasias también por la frecuencia de las enfermedades, de las infecciones respiratorias o por otro tipo de infecciones respiratorias como las neumonías graves, las neumonías severas. El COVID también ha dejado secuelas de bronquiectasia y la tuberculosis, que es de las enfermedades respiratorias la más vieja. Con palabras simples, doctora, ¿nos puede explicar qué es lo que pasa a nivel del pulmón cuando hay bronquiectasias? Mire, la manera más simple de imaginar es que usted ponga una manguera en una cañería, en un grifo, y le ponga el pie. Si la manguera es de paredes suaves que se dilaten, se va a dilatar. Claro. Y si no, se puede romper. Pero la bronquiectasia se ocasiona específicamente porque se empieza a inflamar la vía aérea, se rompen las estructuras, el músculo bronquial pierde tono, entonces se hace flácido. Y esas paredes rotas, la estructura, se va saculando, se van haciendo bolsitas. Doctora, ¿y esto es de por vida, me imagino, y estos pacientes deben tener especial cuidado en determinadas enfermedades? Así es. Primero que las bronquiectasias tienen tratamiento preventivo de las sobreinfecciones, de la colonización por gérmenes que pueden estar y permanecer muchos años en el pulmón sin que se erradiquen, sin que signifique que el paciente está enfermo por una neumonía por pseudomonas, por ejemplo. Pero sí tiene la pseudomona en ese lecho y eso se puede agravar en cualquier momento. Cuando son localizadas porque hubo un proceso infeccioso que localizó bronquiectasia en una porción pulmonar, eso es quirúrgico. Se hace la resección de ese pedacito de pulmón, incluso se puede reseccionar segmentos, lóbulos, y el resto del pulmón, si está sano,
Si es consecuencia inmediata de una infección localizada, el paciente tiene una sobrevida excelente. Perdón, no quiero ser poco profesional, pero sabemos que el Papa Francisco tiene medio pulmón. ¿Podría haber sido esta la razón de esa cirugía, de esa resección en el pulmón? Desconozco si el Papa ha sufrido ha sido expuesto a alguna cirugía, o si lo que se menciona como medio pulmón es la que tiene funcionando claro. Y la cicatriz que Tiene pueda razón. tener, que el resto del pulmón esté enfermo y esté funcionando medio pulmón. Bien, hablábamos de la prevención de las enfermedades, los virus, ¿no? Que permanentemente dan vueltas. Las personas con esta afección deberían cuidarse el doble. Deben cuidarse en el sentido de tener la vacunación antigripal anualmente. Con un diagnóstico de bronquiectasia hay que hacer la vacuna antineumocóxica, anti-COVID también hay que colocarse, hay que prevenir los cambios bruscos de temperatura, el permanecer en ambientes que estén contaminados con humo de cigarrillo, con polvo en suspensión, esa clase, el vapeo. También es un gran es un facilitador. tema que siempre decimos, doctora, que tenemos que hablar y en profundidad porque es la gran preocupación en el mundo entero, ¿no? Como un flagelo que está destrozando los pulmones de nuestros jóvenes. Sí. Lamentablemente el vapeo sí. Y el paciente con bronquiectasia, si está diagnosticado, puede tener una rehabilitación cotidiana, o sea, ejercicios respiratorios de manera cotidiana que faciliten la expulsión de la secreción, que nos ayuden a mantener la vía aérea limpia, una dieta sana. Hay alimentos que favorecen, hay otros alimentos que distienden el intestino, entonces eso tampoco favorece porque limita la excursión respiratoria un poco. En fin, hay muchas medidas que sirven para prevenir. ¿Cuáles son los alimentos que habría que evitar cuando tenemos este problema en los pulmones? Por ejemplo, alimentos que recomiendan los coles que pueden producir mayor cantidad de gases, o alimentos ácidos que puedan producir regurgitación o reflujo esófago-gástrico, que también va a ser un disparador de la tos. Y en pacientes más adultos, controlar muy bien la alimentación para evitar las microaspiraciones que pueden llevar a contaminar la vía aérea que ya tiene un padecimiento. Bien, doctor, evidentemente con un buen tratamiento se puede vivir con esta enfermedad. El Papa es un paciente que tiene 88 años y, como decía el informe, un estrés excesivo, ¿no? Enfermedades de base, pero además 88 años en una vida muy activa. O sea que sí, tratada la broncostasia, ¿puede uno tener una vida normal? Efectivamente, afortunadamente la ciencia va proveyéndonos de herramientas que son justamente para mejorar la calidad de vida. Su santidad tiene una patología crónica, probablemente en sus comienzos no haya recibido la atención necesaria, porque bueno, años atrás probablemente no haya sido conocida la enfermedad. Ahora afortunadamente puede acceder a una buena medicación, a una buena asistencia, pero su edad y su trabajo no ayuda. Bien, el uso de barbijo en personas que tienen broncoectasias, ¿ayuda a prevenir contagios? Ayuda en dos momentos. Primero, cuando uno va a asistir a lugares públicos donde hay mucha circulación de personas, sobre todo en época invernal, donde la virulencia eleva, donde la circulación de gérmenes aumenta. Ahí es importante usar un barbijo. Y segundo, si el paciente ya está con tos diferente o hizo alguna línea de fiebre, es mejor que se ponga un barbijo para evitar que cualquier germen vuelva a contaminar o que él mismo pueda sentirse mal delante de la gente. Bien, en relación a las alergias. Bien, como es una enfermedad que segrega moco,
cualquier proceso alérgico va a ayudar a que se segregue más mucosidad. Claro. Vio, doctora, que con el tema de las alergias, nosotros hemos tratado varias veces el tema, como que se confunden muchas enfermedades o afecciones, ¿no? Se subestima mucho el tema de la alergia. Dice, no, es alergia, Sí. ¿no? Ya se me va a pasar, pero tenés una tos que es recurrente. No, pero es por el polvo. Y subestimamos la consulta médica, ¿no? Justamente el tema del asma, que es uno de los factores que pueden desencadenar en bronquiectasias, tiene que ver con un proceso alérgico, que puede iniciarse como una rinitis, como una poliposis nasal y desarrollar con el tiempo asma o presentarse conjuntamente rinitis y asma. Son procesos que van muy juntos. Y cuando el paciente tiene este proceso, este antecedente de alergia, y por ahí estamos iniciando una inflamación crónica de la vía aérea y no lo sabemos. Bien. ¿El pulmón se regenera, doctora? ¿Se cura solo? Cuando tiene, por ejemplo, bronquiectasia u otro tipo de enfermedad. El pulmón, como cualquier órgano, puede tener procesos de regeneración, procesos de curación, y hay células hemáticas que nos ayudan a mejorar y a que ese proceso sea más rápido. Cuando existen infecciones respiratorias, los macrófagos son los primeros que acuden al auxilio y en general son los primeros que van ayudando a sanar ese pedacito de pulmón que se enfermó. Perfecto. ¿Qué sucede? Que las bronquiectasias ya están en un proceso de destrucción de la vía aérea. La inflamación crónica ya produjo la destrucción del parénquima. Entonces es muy difícil, cuando ya está instalada la enfermedad, que podamos hablar de recuperación o de regeneración. Perfecto. Doctora, hacemos consultorio virtual 11 26 09 0909. Alguien aquí le consulta. Mi mamá tuvo tuberculosis. ¿Puede aparecer esta enfermedad después de años en una persona que convivía con ella? En general nosotros esperamos que la bronquiectasia aparezca en un paciente que tuvo tuberculosis, que se produce una cicatrización, una tracción, y el mecanismo fundamentalmente es la infección local y la tracción que tiene el pulmón, la vía aérea, el parénquima. Pero en una persona que no ha tenido tuberculosis, a menos que tenga otra enfermedad, no podemos asociarlo directamente a haber sido convivente, a menos que haya sido convivente del paciente enfermo y nunca se haya diagnosticado tuberculosis en el convivente. Tenemos un mensaje de Mariela que tiene que ver con el comentario que yo le hacía de subestimar la tos, ¿no? Dice, mi madre expectora durante la noche cuando duerme. Es una saliva espesa. ¿Es necesario la consulta? Pregunta. Es necesario por dos motivos. Primero, porque la noche se ha hecho para dormir y la persona debe descansar. Si la señora tose de noche y expectora, probablemente no descanse lo suficiente, lo que origina que al otro día se amanezca cansada, a veces con dolor de cabeza, malhumorada, porque el cuerpo no descansó. Primero eso. Y segundo, si este proceso ya viene de varios meses, de un año, es mejor evaluar. Bien. Doctora, acá le preguntan, me gustaría saber, dice Gaby, si la hernia de hiato puede producir broncoespasmo. La hernia de hiato, como el reflujo esófago gástrico, son productores de tos crónica seca. En algún punto puede activar algún mecanismo alérgeno y sí conllevar al paciente que tenga una base genética de alergia a desencadenar broncoespasmo. Bien, seguimos con el consultorio virtual porque son muchísimos los mensajes. Muchos preguntan, ¿dónde atiende usted, doctora? ¿Podemos decirlo o no? Sí, después lo pasa. Después lo pasamos, sí. Entonces. ¿Una infección de pulmón produce retención de líquidos haciendo que la persona se hinche? Nos pregunta Olga. Le voy a contestar, depende.
Hay infecciones respiratorias que cursan con derrame pleural, que es líquido entre la pleura y el pulmón. Hay otras infecciones que pueden desencadenar una inflamación en el intersticio que se comporta de otra manera, como un edema pulmonar. Y hay otras patologías, sobre todo las cardiológicas, que pueden combinar procesos, pero las infecciones, sobre todo las virales, hemos tenido alguna experiencia con virus productores de inflamación y edema. Acá otro televidente dice que se hizo una radiografía que le salió engrosamiento pleuropulmonar. ¿Qué significa?, le pregunta. Significa que pudo haber tenido alguna infección previa, sobre todo si es en los vértices. La mayor predisponibilidad del paciente hace que la cicatrización lleve al engrosamiento pleural. Sobre todo si es bilateral, se asocia a algún tipo de infección. Y segundo, los pacientes oncológicos que reciben radioterapia también pueden desarrollar ese engrosamiento pleural. Vamos con una última pregunta de este consultorio virtual, doctora, porque Carla está preocupada. Dice que justo tenía que llevar a su niña al neumonólogo porque está con mucha tos. Es prematura y siempre se enferma con la tos y la humedad le hace mal. Bien, en este momento la ciudad de Salta cuenta con varios neumonólogos pediatras que están muy bien preparados y que gracias a su experiencia en el hospital público están capacitados para tratar pacientes en sus consultorios, ambulatorios, internados. Pero si la niña es prematura, puede tener alguna predisposición, sobre todo a que a través de los años desarrolle algún tipo de patología. Pero siempre la prevención es importante, así que debería llevarla. Le transmito una última pregunta que me parece interesante. ¿Qué estudios se hace, dice este televidente, para saber si mis pulmones están bien? Si tengo asma, si tengo alergia, si tengo algún problema, si necesito un tratamiento. Primero es fundamental la consulta médica, no con Google, sino con el médico. No. La consulta médica, que el médico sea lo suficientemente consciente para evaluar a un paciente, para escucharlo, para tomar atención a los detalles de la consulta del paciente, porque hay cosas que parecen insignificantes y que pueden ser relevantes. Segundo, el médico tiene que examinar al paciente. Lamentablemente, con mucha tecnología se va perdiendo la eficacia de ese contacto, ¿no?, que es tan importante. Contacto del examen semiológico del paciente. Y después de eso, pasar a ver qué se puede valorar, si es necesario hacer un laboratorio para descartar o confirmar alergia, algún tipo de dificultad genética que pueda tener que ver con la disquinesia ciliar o por antecedentes familiares, sospecharle alguna enfermedad, si hay que descartar alguna patología autoinmune como la artritis que puede llevar a una patología respiratoria, si hay antecedentes familiares de otras enfermedades. Ahí empezar a plantear algún tipo de análisis. Una radiografía es fundamental. Bien. Nunca vamos a hacer una tomografía si no hicimos una radiografía. Doctora, muchísimas gracias por haber venido al programa. Está invitada, por supuesto, siempre nuestras puertas están abiertas. Se acabó nuestro tiempo. Usted ya sabe, puede ver el programa de nuevo a través de YouTube en @medicatv-salta. Nosotros hacemos una pausa. Tras la pausa, atención, hablamos de insuficiencia cardíaca. Temón, ¿no? Ya volvemos.